Buenos días. Voy a dar una información sobre la batalla de Ameixal 1663 contra los portugueses, porque después de haber visto la información que da Sicilia Cardona, de fuentes portuguesas, de Freitas, por ejemplo, voy a hablar del número de participantes portugueses en la batalla y bajas españolas. Dice, hallóse el ejército portugués a fines de mayo todo junto, tropas, tren y proveeduría en su plaza de armas de Estremoz, de donde salió a 5 de junio con más de 15.000 infantes pagados, los 6.000 de ellos franceses e ingleses, sin los auxiliares, con que dejaba presidiadas sus plazas, y hasta 5.500 caballos, parte también de ellos de naciones. Bien. Ahora voy a decir algunas razones. Juntáronse en aquella tarde, estamos hablando del día antes de la batalla, los generales castellanos para consultar la resolución que más conducía al estado de las cosas. Ponderóse la ventaja del campo portugués, esto es antes de situarse en Ameixal. Están todavía de camino a Ameixal, que al mismo paso movía tierra para cubrirse mejor, lo dificultoso del ribazo, que no se podía superar, sino deshilando a la vista de los enemigos, que unidos podían atropellar con los que hubiesen pasado, antes que pudiesen ser socorridos. Bastaron estos reparos a disuadir al arriesgar la jornada en aquella parte, y apretando los motivos de la marcha, hubo quien la propuso por el redondo hacia Jurumeña y Olivencia, pero se consideró lo que se arriesgaría de la opinión de las armas reales, huyendo contra las órdenes de su majestad a la ocasión del choque que por aquel camino, aun cuando no la atajase el mismo embarazo del Seba, hasta cerca de Moura, donde al cabo de 4 leguas de curso se pierden en Guadiana, costeado siempre de los bordos inaccesibles. Y sobre todo se oponía a este parecer de ir por Jurumeña, de retirarse por Jurumeña, la cortedad de mantenimientos que no alcanzaba 4 días a media ración de bizcocho para las tropas. Es decir, tienen solo 4 días a media ración de bizcocho para las tropas y le siguen más de 20.500 enemigos. Y no eligen el camino de Jurumeña porque en este plazo se venía a alargar al doble con aquella resolución. Es decir, el camino de Jurumeña era el doble. Bien. Y ahora voy a pasar a lo último. Resulta que es la batalla de Amisal, que se retira, la infantería española huye, la caballería no y aguanta la posición para que el resto se retire. También se retiraron los italianos y los alemanes. Tomaron las dos colinas sin apenas lucha, pero hay lucha antes de llegar a las colinas, hay lucha. Y bien, voy a decir, los demás prisioneros más calificados fueron, y no dice quiénes fueron, pero después sigue diciendo, el número de los soldados prisioneros, bien contra lo que publicaron los portugueses en sus relaciones, no pasaron de 1.000, y casi igual fue el de los muertos, los más de la infantería, como se pudo colegir de la muestra que 3 días después se tomó al ejército de España en los campos de Arronches. Por tanto, ya tenemos aquí los datos. 1.000 presos y estimados 1.000 muertos. Y casi igual fue el de los muertos, dices. Poco diferente fue la pérdida de los portugueses, ¿eh? Poco diferente, fue parecida. Pero la de la artillería de España de gran parte del bagaje, aunque saqueado en parte por los del propio ejército. La de la secretaría del señor Don Juan
y lo peor de todo, la irresolución y abatimiento de su gente después del suceso fueron circunstancias que calificaron la victoria de los contrarios y dieron aliento a la fama para publicarla mucho mayor por toda Europa. Propaganda. Detúvose el señor don Juan en Arronches 2 días, en cuyo espacio dio vista a las tropas, y halló 7.675 soldados de infantería de todas naciones, inclusos los oficiales vivos y reformados, y 4.423 de caballería, y 8 o 5 desmontados. Hecha esta revisión, marchó con todos hacia Badajoz, donde arribó en 3 marchas para juntarse con la otra gente que había llegado de Galicia y de otros diferentes reinos, y ver si podía rehacerse para volver a buscar al enemigo. Pero le embarazaron el intento, la desorden y fuga, así de la infantería como de la caballería, que se continuó desde entonces en tal exceso que en la muestra que se pasó 10 días después de la ocasión, no se hallaron más de 5.333 infantes con los oficiales y 4.363 de a caballo, inclusos los que estaban de guarnición, en todas las plazas, y 723 desmontados, habiéndose ido los demás a sus casas y entrado la tierra adentro a vender lo que habían hurtado en Portugal. Bien. Entonces, mi resumen de la batalla de Amisal o de Estremoz, después de haber leído un poco todo esto, no solo lo que he leído aquí, sino más que he leído, es que efectivamente era mayoría infantería enemiga en batallones gruesos. Esta infantería hizo huir a la primera línea, quiso ir a la segunda línea española. Se rehizo la caballería y sostuvo con lucha de caballería y permitió la huida del resto del ejército, habiendo perdido también las 2 colinillas esas aparte, que no fue el grueso de la batalla de las 2 colinas, sino fue en el llano. Y gracias a la caballería, que la pintan aquí muy bien, que se portó muy bien, se pudo retirar con la noche, el ejército no fue perseguido y no tuvieron que rehacerse ni siquiera. Y de nuevo, pues gracias a Dios también, porque si hubieran sido perseguidos, quién sabe lo que hubiera pasado. Pero ya hemos visto las bajas son unos 1.000 muertos, que no llegarán a 1.000 muertos, porque dice casi 1.000 prisioneros, Y en los portugueses tenemos lo mismo, parecido, unos 1.000 muertos, aunque las fuertes portuguesas me parece que dicen 1.500. Y luego se ha hurtado, se ha saqueado parte del bagaje, se ha traído. Y luego va a venir la pérdida de Évora más adelante, en el que los portugueses y enemigos perderán 3.000 hombres, entre muertos y heridos 3.000 hombres en Évora. Y saldrán los que hay allí españoles y vendrán a España, creo. Pero sí, perderán 3.000 hombres allí en Évora. Pero para que veamos que no han sido los muertos ni 7.000, ni 5.000, ni 4.000. Y que los portugueses eran 20.500, no eran 13.000. Y los españoles, bueno, ya os lo he dicho, lo que ha quedado en la muestra, 7.675 soldados de infantería, 4.423 de caballería y 805 desmontados. Claro, y eso se tenía que enfrentar, más los 2.000 perdidos en Estremoz, a los 20.500 enemigos. Por eso no se enfrentaron y además no tenían víveres para enfrentarse. Podemos resumir la campaña del año 63 como una operación de castigo en el que las mayores pérdidas han sido portuguesas,
bien por saqueos, mucha toma de ganado, y luego han perdido 3.000 prisioneros en Évora. Supongo que no sabemos si los han recuperado o no. Me parece que Sicilia Cardona dice que se liberaron, pero yo no estoy seguro, aquí no habla de eso. Y luego perdieron 1.000 muertos y otros 1.000 muertos respectivos en la batalla de Amisal. Y luego 3.000 muertos y heridos en recuperar Évora. Pues lo podemos dejar en tablas, en lo que es la campaña en sí. Venga, gracias.